Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hermano, Dios le bendiga. Gracias. Sí. Lo que pasa es que tardan en poner. Son aparatitos que van a tardar 5 o 10 minutos. Pero algo que se me hace bien importante antes de pasar ya a los videos de lo que hay. Dios ahorita me estaba recordando un versículo que quiero leer y poner en contexto por el día que hoy es. Sabemos que los cristianos más que un día tenemos todos los días, ¿no? Pero también reconocemos que el esfuerzo arduo, la dedicación, el amor y sobre todo lo que hacen por nosotros las madres es de tomarse en cuenta. Entonces quiero poner en contexto a la madre más famosa, a la madre más difamada, pero a la madre más malentendida, que es la Virgen María. Una vez me preguntaron, ¿quién es la Virgen? Y es una mujer que tuvo a Jesucristo. ¿Tú crees en la Virgen María? Sí creo en la Virgen María como una mujer. Puedo creer en ella como creo en a Pablo, en Juan, en Jeremías. No la venero, no le pido a ella. No es más importante que ninguno de los personajes del mundo, porque Dios ama a todos por igual. No la veneramos, no pensamos que sea inmaculada. Fue una pecadora que fue redimida por sus pecados. Y bien importante entender, la Virgen María está en la Biblia. La que no está, nunca la vas a encontrar, es la Virgen guadalupana, porque para empezar era hebrea, de un pueblo judío, con lengua judía. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, en el versículo 45 vamos a empezar. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Dos palabras bien importantes. Número uno, en el versículo 47, Salvador. Nadie va a llamar a alguien Salvador si no necesita ser salvada. ¿Salvada de qué? De los pecados. ¿Dónde lo dice? En el versículo 48, donde dice bajeza. Esta palabra es semejante a la parte que ella tenía como pecadora. ¿Creemos en la Virgen los cristianos? Sí, la Madre de Jesús. No le damos importancia, no la veneramos, no le oramos a ella. Al único que le oramos es a Jesucristo. Fue el único que pagó nuestra deuda en la cruz, fue el único que se le dio autoridad y poder, y es a la única persona que todo se sujeta en su mano, todo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Creemos en un solo Dios y en un solo mediador, Jesucristo, hombre. Vamos a orar, hermano. Aleluya. Amado Señor, gracias por este tiempo que nos permites estar unidos en familia, aquí, por esta iglesia por la cual tú diste la vida. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, por nuestras madres, así como María fue mamá de la persona de carne en Jesucristo, así también te pedimos por todas las mujeres importantes, Señor, dentro y fuera de la iglesia, las que creen y no creen, bendícelas para que tengan a este hermoso Salvador Jesucristo, porque Jesucristo creó a la mujer con un fin, y ese fin fue enaltecerte, engrandecerte, honrarte, alabarte y amarte, pero sobre todo obedecerte. Gracias por su vida, gracias por nuestras madres, gracias por el amor y por todo lo que han hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, la iglesia del Señor dice: amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor porque Él es bueno. Parece que se fundió el foquito, entonces no sé si vayamos a poder tener los videos. Ahí creo que está marcando que es la luz. Y escuché un sonidito como que tronó un foquito, y si es el foquito con el que se refleja la luz, no se va a poder ver.
pues vamos a intentar. Si me traes el palito de escoba, aquí le picamos, mira, ¡pum! Si, mijo, me traes el palito de escoba, vamos a ver. Son aparatitos bien delicados y yo tengo uno allá donde vamos a dar clases. Pues mientras prende, vamos a aventarnos una palabra del Señor, ¿verdad? Vámonos. Es bien importante que en este tiempo entendamos algo que Dios nos quiere decir con esta situación de nuestras madres. La mamá hoy en día se ha convertido en pastora. ¿Por qué? Porque el pastor ha abandonado la obra, porque el hombre ha dejado el sacerdocio, porque el hombre ha dejado el liderazgo. Por eso, si tú volteas a tu alrededor, en todas las iglesias siempre vas a encontrar ver más mujeres que hombres. Tristemente. Pero si tú ves a la Biblia, en los evangelios, te vas a dar cuenta que en la vida de Jesucristo y en la vida de los apóstoles, los que más daban dinero a las iglesias eran mujeres. Las que más asistían eran mujeres. Hay una peculiaridad en el corazón de las mujeres y ese es el amor. La mujer, cuando abraza a un niño, psicológicamente hablando, lo abraza de esta manera, y cada vez que siente que el niño va a estar en riesgo, se arrincona. Una mujer que es golpeada en el matrimonio, que está en un cuarto, se va a ir a arrinconar, porque la mujer tiene algo que el hombre no tiene tanto como la mujer. El instinto de protección de la mujer es más grande que el del hombre. El hombre no es tanto protector, el hombre es conquistador. El hombre conquista a base de la fuerza. La mujer protege en base a su persona. Son dos cuestiones muy particulares. Entonces, Dios les ha dado autoridad a todos por igual, a hombres y mujeres. Desafortunadamente, los hombres han hecho a un lado esa autoridad. Vamos a hablar ahorita del tema de la autoridad. ¿Dónde lo vamos a ver? Capítulo 11 de Marcos. Abre tu Biblia. Con un amén entenderé que ya lo tienen. Vamos a ver algunos versículos. Ahí está atrás mi hijo, el niño que decían que no iba a vivir, que lo abortara, que tenía Down, que no iba a vivir, que tenía los pulmones. Él es una muestra de que Dios, cuando dice algo, se cumple. Yo no sé cómo está en tu vida, pero si en tu vida hay situaciones que los doctores te han dicho algo, Jesús el Señor tiene otro punto de vista, así que créele al Señor Jesús. Ahí está atrás el gordito. Bueno, vámonos, capítulo 11, versículo 27 al 33. Dice así: volvieron entonces a Jerusalén, y andando por él en el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, escribas y ancianos. ¿Quiénes andaban buscando a Jesús? Los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Dos preguntas. La primera fue: ¿con qué autoridad? Y la segunda: ¿quién te mandó? Jesús respondió y les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedmela, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero no les iba a decir quién le había mandado. ¿Se fijan? Él respondió una de las dos preguntas. Versículo 30. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí y diciendo: si decimos del cielo, dirá él, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondió Jesús y les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bendito Padre, gracias por el tiempo que nos permites estar reunidos meditando tu palabra. Te pedimos, Señor, que no sea yo el que hable, sino que seas tú. Dame a mí, a mi boca, Señor, esa sabiduría, esa inteligencia para saber llevar tu palabra correcta y bíblicamente, para redarguir, Señor, para también exhortar y poner en el camino que usted, Señor nuestro, quiere. Trata en nuestros corazones, en nuestras mentes, y hágase tu voluntad y no la mía. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. Tres aspectos. Por un lado tenemos la autoridad, por otro lado tenemos a la persona que trae esa autoridad, y por otro lado tenemos a las personas que están criticando la autoridad. Cuando Dios a una persona, ya sea hombre o ya sea mujer, le da una autoridad, número uno, siempre vas a tener personas en contra de tus decisiones. Número dos, siempre va a haber un punto de encuentro. Número tres,
Tú tienes que ser más astuto, tienes que ser dócil como paloma, pero astuto como la serpiente, según Mateo. Y no está exaltando a la serpiente, sino a la inteligencia que Dios nos dio. Por ejemplo, si alguna de las personas que está predicando les dice a ustedes, no, es que ya hay otro Salvador, tú le vas a decir, no, si tú, mi hermano mío, tú predicas la Biblia, yo escucho, yo estoy atento y yo la sigo. Pero si tú no predicas la Biblia, yo me voy. ¿Por qué? Porque es bien importante entender que lo que nos guía es la palabra de Dios, la Santa Escritura. El único que murió en la iglesia, en la cruz fue Jesús. Ningún pastor, ninguna iglesia, ni ninguna denominación. Es importante estar bajo sujeción, es importante estar bajo liderazgo. ¿Por qué? Porque así te van mostrando los aspectos. Pero también es bien importante entender e impulsar ese liderazgo. Al líder, a la persona que Dios puso, no la va a hacer fuerte sus decisiones o su empeño, la va a hacer fuerte las personas que rodean a ese liderazgo. A las personas que están dispuestas, las personas que comparten esa misma visión bíblica de echarle ganas. No, parece ser que no funcionó, sí debe haber estallado el foquito. Sí. Bueno, pues, porque para arreglar el foquito hay que desarmarlo, hay que bajarlo. Pues nada más sería por la computadora. Para el proyecto se veía grande, entonces no, ya ahí sí yo me quedo sin armas de poder decir. No, ni modo. ¿Qué podemos hacer? Miren, es bien fácil. Nosotros en el ministerio hemos destinado que este ministerio sea público, por lo tanto todo el material que grabamos en video está público en YouTube. Tú lo puedes buscar en YouTube y vas a ver todos los videos. Puedes buscarlo en Facebook y están todos los videos. De hecho, yo los traigo en USB porque si hubiera internet pues los pasamos directo. Pero como no sabe, dije los traigo en USB. Pero ahorita les voy a dar la información de todo el material que hay. Porque hay mucho material, porque se viene mucho trabajo, porque trabajamos en las calles. Nosotros como ministerio decidimos agarrar el dinero y aventarlo toda la necesidad de la gente. Todo, absolutamente todo, comida, todo este tipo de situaciones que son. De hecho, el sábado 20 de mayo tenemos un evento evangelístico y estamos esperando no mínimo 200 personas, con un máximo de 400 hasta 600 personas. Vamos a regalar 200 platos de comida, vamos a tener brincolina, vamos a tener mesas, vamos a regalar ropa, juguetes, con el único objetivo de predicar la palabra, y todo va a ser gratuito. Esa es la manera en la cual podemos llegar. Entonces, eso, en sí, eso es el ministerio. La página se llama www.discípulosenacción.org. En YouTube te puedes meter y puedes poner Discípulos en Acción y está todo el material. Hay como ahorita tenemos como unos 8 o 10 videos. De hecho, ahí está la cámara atrás. Ahorita estamos grabando, vamos a sacar ese material también ahí. Pastora, pues yo creo que le continuamos, porque pues videos no creo. ¿Perdón? No, porque el problema es el proyector, no el internet. Lo tenían mucho tiempo sin usar. Yo creo que probablemente eso es lo que le ha pasado. Bueno, sigamos con la prédica. Entonces, estamos viendo que el libro de Marcos, capítulo 11. Había 3 corrientes: los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Para mí no es ninguna casualidad de que ellos hayan estado ahí. Había una sabiduría detrás de estas 3 grupos de personas que estaban buscando la autoridad de Jesús. A ellos no les interesaba si Jesús estaba bien o si Jesús estaba mal. A ellos les interesaba criticar la autoridad. Muchas veces nosotros como hijos de familia estamos precisamente en ese punto, criticando a la autoridad de nuestra madre, de nuestro padre o de la persona que está encima de nosotros. ¿Por qué tengo que barrer? Otra vez, pues ya barrí hace 15 días. Tengo que tender la cama, pues lo hice hace como 3 meses. O sea, hay cosas que normalmente, y no porque estén aquí los jóvenes, porque todos, o por lo menos yo, lo hice. Cuestioné a mi mamá, me le salí de la casa, nunca fui grosero porque el guarache estaba muy fuerte, pero siempre me mantuvo. Bendito sea el Señor, que yo cuando fui gerente de discotecas, yo viviendo solo, soltero, mi mamá se metía a mi departamento, no me preguntaba, ponía su mano y oraba: Señor, que mi hijo sea pastor. Y Dios
Gloria a Dios, yo estoy bien contento. Entonces, versículo 28, le preguntaron, ¿con qué autoridad? O en otras palabras, ¿por qué tú? Muchas veces esto pasa en las congregaciones. ¿Por qué él? Pues si tiene menos tiempo que yo. ¿O por qué él? Pues si no tiene un estudio teológico bíblico de 3 años como yo me lo aventé en el instituto. ¿Por qué él? Pues si yo aquí tengo mi familia. Normalmente estas son las cuestiones que pasan cuando estás confrontando a las autoridades. Yo te hago una pregunta hoy. ¿Tu autoridad, Jesús, está siendo llevada en tu mente, en tu vida y en tu casa? ¿O estás cuestionando la autoridad? No, pues es que es hasta el domingo. Mucha gente piensa que Dios vive en el templo, y eso bíblicamente es una equivocación. La gente viene aquí, se porta bien, sale del templo y empiezan las malas palabras, la música mundana, los problemas de carácter. Ojo, todos tenemos dificultad, no es que nada más sea uno o otro, todos tenemos dificultad con ese tipo de cosas. Tenemos que trabajar con ellos, porque Dios no nada más vive en los corazones de las personas, sino también en el cielo lo ve todo, es omnisciente, omnipotente. Entonces, cuando la gente piensa que Dios vive aquí, aquí se porta bien y allá afuera se porta mal. Allá afuera, yo me he encontrado en administraciones niños que te dicen, ojalá mi papá viviéramos en la iglesia. ¿Por qué? Es que aquí sí se porta bien. Es que aquí no dice groserías. Y hermano, va a ser bien duro y bien difícil para cuando llegues al cielo y Dios diga, pues mira, aquí tengo una Phantom grandota, pantalla, plasma de 800 kilómetros de pulgadas para ver todo lo que dijiste. Porque Dios inventó las televisiones. Dice que allá se mostrarán imágenes de lo que hay, ¿verdad? Entonces la imagen es una televisión. Dios está sentado en un trono, entonces allá hay sillas. Dios abre los libros, entonces allá hay libros. O sea, todo lo que ves aquí es una figuración de lo que hay en el cielo. Es más, hasta carros de fuego hay. Elías fue tomado en un torbellino en un carro de fuego. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender una cosa: si nuestra autoridad es Jesús, no la podemos discutir, no la podemos cuestionar. Había una hermanita, no la ubico, creo que no me acuerdo quién de las que estaba aquí, pero me dijo algo bien bonito. Es que vamos a ir a evangelizar y vamos a hacer para allá. Y es bien bonito cuando alguien está dispuesto, pero no todas las personas están dispuestas. Yo te hago otra pregunta: ¿tú estás dispuesto a caminar esa milla? ¿Estás dispuesto a dar esa parte que te hace falta? En las iglesias nos hace falta economía para trabajar, y más en ministerios de impacto foráneos nos hace mucha economía. Pero ¿sabes qué más hace falta? Manos. Yo fui misionero, me preparé para irme de misionero a Afganistán. No fui a Afganistán, Dios me mandó a otro lado. Y cuando estaba en otro lado, en las montañas, en México, yo recuerdo que un muchacho se me acercó y me dijo: ¿sabes qué, Carlos? Yo me gustaría irme de misionero, pero no puedo. Pero yo quiero participar en la misión que Dios te dio. Y me acuerdo que a veces me daba 200 pesos. Hombre, ese día hasta Maruchan me compraba. Porque muchas veces hace falta ese apoyo. Tú no puedes, ok, manda a alguien. ¿Sabes que no tienes dinero? Pues como dijo Pedro, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Por lo menos dale una palmadita, por lo menos dale un vasito de agua, o por lo menos ten tus oraciones. Todo cristiano tiene que tener la capacidad para entender y comprender que esto es de sacrificio. Esto no es de venir a la iglesia. Esto no es nada más pues ahí léete un versiculito de vez en cuando. No, esto es de un compromiso. Cuando un hombre se casa con una mujer, van a un encuentro íntimo, y eso sucede en el hogar. Es lo mismo con el Señor. Tienen un encuentro íntimo con el Señor en tu hogar a través de la meditación bíblica. Aleluya. Le preguntaron dos cosas: ¿con qué autoridad? Y como les dije, es ¿por qué tú? Pero la otra también fue: ¿y quién te dio autoridad? ¿Qué te crees? Jesús respondió y les dijo: os haré yo también una pregunta. Entonces fue más allá. Fue más allá. Hay una historia que a mí en lo particular, a mí me fascina para entender este tema de la autoridad, y esa es la vida de Jeremías. Jeremías, el profeta, muchos dicen el profeta llorón. A mí no me gusta mencionar a Jeremías como un profeta llorón, por el que escribió el libro de Lamentaciones y todo lo que sufrió. A mí me gusta decir que Jeremías fue un hombre obediente en tiempos difíciles. Y eso, hermanos, es difícil. Cuando Jeremías, en el tiempo que le tocó vivir, Jeremías recibió palabra del Señor
y dijo así: Señor, yo te voy a seguir, tú me has escogido desde el vientre de mi madre, voy a seguir. Él vio cómo mataron a su prometida, él vio cómo mataron probablemente a su padre, a su madre en la guerra, él vio cómo sus vecinos murieron, él vio cómo a los niños eran azotados en las paredes, él vio cómo degollaban a las personas, y aún así se mantuvo fiel. Pero todo eso que sucedió porque Dios, por más de 10 años, casi 500 años, Dios les decía: hey, no pequen, no adoren imágenes, tengan cuidado, no roben, no mientan, no adulteren, no blasfemen, tomen el día de reposo y háganlo. Y les mandó una y otra vez esa palabra profética por medio de Jeremías. Varias veces, constantemente, el pueblo no quería. La autoridad era cuestionada. De igual manera, Jesús es cuestionado por los escribas y los fariseos. Y Dios Padre es cuestionado por el pueblo. La persona que fue enviada, esa es una vida profética de Jeremías de Jesús. La Biblia, hermano, es una Biblia cristocéntrica. Todo habla de Jesús. Si dice Juan 3:16, gracias hermano, te lo agradezco. Si dice Juan 3:16, vas a ver a Jesús ahí, en todo versículo. Si dice de los panes sin levadura, va a estar Jesús en los panes, porque Él es el pan de vida. Si dice que abrió camino en el desierto, Jesús fue el que abrió el camino. Si dice en el libro de Génesis que Jesús, que Adán confiscó ropa que Dios confiscó ropa, era Jesús confiscando ropa, hablando de que iba a dar el Espíritu Santo para que el hombre tuviera el Espíritu en su cuerpo. Amén. Entonces, hermano, toda la Biblia es cristocéntrica, así igual la vida de Jeremías. Jeremías fue un profeta en tiempos difíciles. Hoy, hermanos, hoy a nuestra generación ha visto cosas que ninguna otra generación ha visto. Número uno, lo importante: se ha levantado la nación judía. Se ha levantado en nuestros tiempos. 14 de mayo de 1948 se hizo realidad lo que dice el profeta Isaías en el versículo 11 del capítulo 10, cuando dijo: y levantaré estandarte, levantaré bandera, y la bandera judía se levantó. Habrá guerras, rumores de guerras. ¿Te has puesto a pensar qué pasa si Estados Unidos, Donald Trump, ataca a Corea del Norte? Va a haber una guerra atómica mundial. Yo nunca he vivido una guerra atómica y creo que no veo a alguien con suficiente edad para estar vivo en 1945 para una guerra atómica. Son tiempos difíciles, tienen enfermedades. Hermano, cuando dijo Dios que iba a llover, dijo: ¿qué es eso? En aquel tiempo no le creían a Noé y llovió y se inundó. Dios dijo 3 cosas, 3 profecías bien importantes. Número 1, caerán meteoritos a la tierra. Hermano, ¿hace cuánto lo mirábamos? Hace 20 años eso era películas de ficción. Fíjense YouTube, lo que pasó en Argentina, ninguna noticia se ha dado. A las 12 del día, Argentina, la capital, Buenos Aires, se oscureció, se fue el sol. Es impactante. Los tsunamis no aparecían. Dice la palabra del Señor que el cielo se estremecerá. Eso es algo que el humano nunca ha visto. Se ha estremecido la tierra, terremoto. Se ha estremecido el mar, maremoto. Pero nunca hemos visto estremecerse el universo. Son cosas difíciles las que vienen. Tenemos que preparar a nuestros hijos con la verdad y decirles que Jesús es el único camino, que Jesús es el único Salvador y que Jesús se manifiesta en tiempos difíciles como la paz que sobreabunda todo entendimiento. Amén. Jeremías fue un profeta que vivió tiempos difíciles porque el pueblo no quiso obedecer. Nosotros como pueblo tenemos la obligación de predicar la palabra en todo lugar, de agarrar nuestras finanzas y ponerlas en la congregación para seguir trabajando. Tenemos que poner nuestras manos a favor de la obra de Cristo. Tenemos que hacer lo posible. Y esto no se trata de ir con la pastora y decirle: pastora, ¿cómo usted la ve? ¿Cree que debo leer la Biblia en mi casa? Eso es algo que ya está en la Biblia. Pastora, ¿cómo la ve? ¿Cree que debo evangelizar? Eso es algo que ya está en la Biblia. Aleluya, amén. Eso es algo que ya tenemos por compromiso. Libro de Jeremías, capítulo 38. Voy a mencionar solo algunos versículos. ¿Por qué? Porque la historia es demasiado larga para meternos en contexto. Pero lo único que estamos viendo es cómo la autoridad de Dios en el Viejo Testamento y la autoridad de Jesucristo en el Nuevo Testamento está siendo criticada y está siendo retenida. Porque el corazón del hombre dijo: no estoy dispuesto. Ahorita está el fútbol. ¿Cómo le batallo yo con el fútbol, hermanos, al principio de mi caminar con Cristo? Yo le hago a las Chivas. Y cada vez que jugaban los domingos a las 10 de la mañana había congregación. Hombre, ¿cómo? Bueno, ¿sabes qué, Señor? Va a ser lo primero que te dejo.
porque en el cielo vas a estar tú, no va a haber fútbol. Yo debo entender que ese Dios tenía que salir. Cuando lo saqué dije, wow. Por eso, hermanos, tenemos que cada uno hacer ese esfuerzo. Capítulo 38, versículo 2 en adelante, dice así: así ha dicho. Traigo una versión, hermanos, que a mí me gusta mucho, es una versión israelita nazarena. La versión israelita nazarena trae los nombres en el original hebreo, porque te muestra el significado de cada nombre. Tú vas a verme mencionar algunos términos como Elohim, como Yahweh, porque son términos hebreos originales, pero entendemos que Jehová es nuestro Señor, que es nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, versículo 2: así ha dicho Yahweh: todo el que se quede en esta ciudad morirá por la espada, por el hambre y por la pestilencia, pero todo el que se rinda a los casditas, o sea, a los caldeos, vivirá. Por lo menos se le concederá la vida y vivirá. Así ha dicho Yahweh: esta ciudad será entregada en manos del ejército del rey de Babel y la capturará. La profecía estaba haciendo que iba a ser destruida la ciudad, porque no se querían arrepentir. Y Dios les dijo por medio del profeta Jeremías: entréguenle la ciudad, no va a pasar nada. Y el rey Sedequías no quiso, no quería, no entendía. Luego nos vamos al versículo 14 de ese mismo capítulo 38. El rey Sedequías mandó buscar al profeta Jeremías y lo hizo traer a la tercera entrada. ¿Por qué lo hizo traer? Porque el profeta Jeremías lo habían mandado a la cisterna. Los textos bíblicos más puntuales en esta escritura del capítulo 38, cuando Jeremías fue mandado a la cisterna, no era una cisterna de lodo, era una cisterna de, vamos a decir, productos fecales. Ahí estaba. Yo no sé qué es eso, el olor, o simplemente el tacto de las enfermedades, haber sido algo horrible. Ahí estaba Jeremías. El rey lo mandó sacar, y lo mandó sacar para decirle: hey, ayúdame, ¿qué debo de hacer? Y el profeta ya le había dicho infinidad de veces que tenía que arrepentirse, que tenía que entregarse, porque Dios había destinado a destruir esa ciudad, pero si cambiaba él y el pueblo, iba a haber una mejoría. Y el rey le dijo: dime qué es lo que Dios tiene para mí. Este rey había sido terco y no había querido entender que Jeremías era profeta, porque habían agarrado a Jeremías en muchas ocasiones, lo habían encarcelado, lo habían golpeado, lo habían vituperiado. Y esto es una profecía de lo que le pasaría al Mesías reinante, a Jesús de Nazaret, nuestro Salvador y único Dios. En el versículo 20 dice así: Jeremías le dijo: no te entregarán tus hermanos judíos. Escucha por favor la palabra de Yahweh que yo te hablo, y te irá bien y perseverarás la vida. Pero si rehusas a rendirte, esto es lo que ha revelado Yahweh: todas tus mujeres que han quedado en el palacio del rey de Judá serán entregadas a los oficiales de Babel. Los hombres que eran tus amigos te han seducido y te han hundido. Ahora que tus pies se hundieron en el lodo, ellos te dieron la espada. Y luego versículos más abajo en el 23: todas tus esposas y tus hijos los entregarán a los caldeos, y tú no escaparás de las manos. Esto me recuerda, hermanos, Deuteronomio: el camino del bien y el camino del mal, el camino de la bendición y el camino de la maldición. El pueblo había sido terco y no quería entender. Y hacemos un resumen. A Jesús lo cuestionaron la autoridad que Dios le dio, a Jeremías le cuestionaron la autoridad que Dios le había dado, y los dos traían palabra para que el pueblo se arrepintiese. Yo te pregunto hoy: ¿cómo estás en tu relación con Dios? Mentiras, adulterio, cigarros, alcohol, drogas, pornografía, lujuria, ira, rencor, todos esos pecados, hermanos, que están en una vida común. Y mira, si tú estás pensativo de cómo estás, hermano, más vale que pienses aquí, porque el juicio de Dios allá arriba no es para perdón, es para castigo. Aquí el juicio que Dios te hace a través de tu palabra es para humillarte y para que cambies, para que no vayas a una eternidad sin Cristo en el infierno. Versículo 39, capítulo 39, perdón, la caída de Jerusalén. Versículo 1:
En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, el mes 10º, Nabucodonosor, rey de Babel, se movió con todo su ejército en contra de Jerusalén. Versículo 4. Cuando los vio el rey Sedequías de Judá, él y todos sus soldados huyeron y salieron por la noche de la ciudad por el camino en el jardín del rey. Y salieron despavoridos por lo que se venía, porque él no quiso entregarse, él no quiso seguir el mandamiento de Nabucodonosor. Jeremías fue fiel y fue obediente. Y el rey le dijo: concédele todo lo que Jeremías quiere. Aleluya. Y te puedo asegurar que Jeremías quería el pueblo de regreso. Hay veces que no vas a obtener las cosas, pero es bien importante entender, hermanos, que la autoridad de Dios debe estar en nuestras vidas. Conozco a infinidad de personas que conocen de Jesús, conocen textos de Jesús por medio de películas, de lecturas, y conocen muchas cosas, incluyendo otras religiones. Aceptan quién es Jesús, pero rechazan la autoridad de Jesús en sus vidas. Qué difícil va a ser para este hombre, Francisco Bergoglio, llegar ante Dios y que Dios le diga: maldito al lago de fuego eterno. No quisiste mi autoridad en tu vida. Santo, aleluya. Imagínate que los que estamos aquí algún día vamos a morir, vamos a ir delante de Dios. Aleluya. Y hermanos, si esta palabra es dura y es difícil, he cumplido mi cometido. No vengo a hablarte de cosas bonitas, vengo a hablarte de lo que la Biblia dice. Y la Biblia, siempre que la leemos, siempre nos hace ver a nosotros como pecadores necesitados de Cristo. Capítulo 40, versículo 2 en adelante. El capitán de la guardia se hizo cargo de Jeremías y le dijo: Yahweh tu Elohim, o Jehová tu Dios, amenazó a este lugar con desastre, y ahora Yahweh lo ha cumplido. Ha actuado según había amenazado, porque ustedes pecaron contra Yahweh y no le obedecieron. Por eso les ha sucedido esto. Yo recuerdo cuando el presidente de Rusia, Putin, le dijo a Barack Obama: es que les está sucediendo todo eso porque ustedes han sacado a su Dios de su tierra, de sus escuelas, de su gobierno. Lo mismo pasó aquí. Un rey extranjero le dice: es que les pasó esto porque ustedes no obedecieron. Yo no sé si a ti te haya pasado, a mí me pasó. Cuando alguien X, que sabía que yo era cristiano, me cachaba en algo malo, me decía: pues no, que eres cristiano. Uy, hermano, eso como duele. Lo hace ver uno como hipócrita, se siente como hipócrita y te das cuenta de la verdad de tu vida. A mí me sucedió. ¿A ti te ha sucedido? Y no importa si te sucedió, lo importante es que no te suceda más. Sí, Señor, aleluya. Versículo 4 del capítulo 40. Ahora, yo te libro hoy de los grilletes que tienes en las manos, Jeremías. Si decides venir conmigo a Babel, ven y yo cuidaré de ti. Pero si no deseas venir conmigo a Babel, no tienes por qué venir. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor te parezca y que sea más conveniente. Y esto es exactamente el mismo versículo, aquel en Génesis, donde Abraham le dice: escoge. Yo tengo a mi Dios, que es lo que necesito. Hay muchas cosas, hermanos, que podemos seguir entendiendo, comprendiendo y meditando acerca de todo eso. Pero quiero tocar algunos temas de Jeremías que son importantes y que nos muestran a un profeta dedicado. Hoy en día ya no hay profetas como en la antigüedad. El don profético baja y sube. Por eso ya no se escriben más libros en la Biblia. Pero hay muchos Jeremías, hay muchos profetas en la calle que andan declarando la palabra profética más segura, que es la Biblia. Y diciendo: vendrá juicio si no te arrepientes. Y sí, te dirán fanáticos, se burlarán, se reirán, te dirán: no, hombre, ¿qué haces ahí? Ahí no hay dinero. No importa lo que diga el hermano. A mí Jesús me dijo que Él me dará la vida eterna, que viviré con Él y que me dará un pago que allá en el cielo tendré. Y el pago más grande es besarle los pies a Jesucristo y decirle: gracias, Señor, porque me has salvado. Dale un aplauso a Cristo porque Él es bueno.
Jeremías, quien sirvió como sacerdote y también como profeta, fue un hijo de un sacerdote llamado Hilcías. No era el sumo sacerdote, pero sí era sacerdote. Él era de la pequeña villa de Ananot, según Jeremías 1:1. Él fue asistido en el ministerio por un escriba llamado Baruch, a quien Jeremías dictaba y quien copiaba, y tenía custodia sobre los escritos compilados de los mensajes proféticos. Jeremías tuvo un ministerio dirigido a la mayoría de los casos a su propio pueblo en Judá, pero también en ocasiones a las demás naciones. Apeló a sus compatriotas a que se arrepintieran y evitaran el juicio de Dios por medio de los invasores. Los detalles del contexto de los tiempos de Jeremías son mostrados en Segunda Carta de Reyes, capítulo 22, 23, 24, 25 y 26, que son las últimas cartas. Pero también en Segunda de Crónicas, capítulo, no recuerdo bien, pero es el último capítulo de Segunda de Crónicas. Ahí está toda la vida de Jeremías. Y meto a Jeremías en contexto por lo siguiente. ¿Cuántos verdaderos Jeremías hay en este lugar? Y no me refiero a que tenga que ser masculino, hermano. Me refiero a gente que verdaderamente esté viviendo una vida piadosa. La vida piadosa no significa vivir en pobreza extrema. La vida piadosa significa ser piadoso con los que tienen necesidad. Aleluya, Señor, aleluya. Leímos Marcos, capítulo 11. Pero yo quiero, hermanos, que cerramos esto con Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20. Del versículo 1 al 8. Hay algunas notas bien importantes que Marcos no trae. Escucha bien. Sucedió un día que enseñando Jesús en el pueblo, en el templo, y anunciando el evangelio, llegaron los escribas y sacerdotes con los ancianos. Hermano, Jesús un día enseñó en el templo. Hay una anotación de John MacArthur muy bonita acerca de este día. Por lo menos un día le perteneció al Señor su templo. Y fue triste, solo un día. Y lo sacaron y lo criticaron. Lo repito. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, en ese mismo templo donde días anteriores les había dicho: hey, este lugar se ha llamado casa de oración y ustedes la han convertido cueva de ladrones. Es por eso que yo creo, como he escuchado algunos pastores muy bien mencionado, que los escribas, los fariseos habían tenido una reunión y habían dicho: ay, este hombre está sacando espíritus, este hombre está haciendo grandes maravillas, este hombre nos está quitando la economía, este ha de ser el Mesías, vamos a matarlo. Porque hay muchos textos que te dicen que ellos entendían quién era Jesús, pero no lo querían reconocer. Hay mucha gente que entiende el trabajo pastoral, pero no quiere reconocer el trabajo pastoral. Versículo 2. Y le hablaron diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esa autoridad. Respondió Jesús y les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. Va a ser bien difícil, hermanos, cuando muchos de los que se llaman cristianos estén en el cielo y Jesús te diga: respóndeme una pregunta, ¿por qué no te arrepentiste? Maldito, al lado de fuego eterno. Será difícil. Versículo 4. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creíste? Si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará. Y aquí hay una base bien importante. La palabra apedrear: iban a agarrar piedras y los iban a matar. ¿A quiénes? A los escribas, a los fariseos, a los ancianos y a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el pueblo se iba a levantar en contra de las malas autoridades. Y hermanos, cuando tú lees las dos historias, la misma historia, en las dos visiones, hay palabras que son diferentes. Va a ser bien difíciles para los autollamados apóstoles, autollamados profetas, autollamados líderes que ahorita abundan.
Todas esas personas que son malos líderes tendrán algo bien difícil, que es un juicio. Pero también por otro lado, también vemos a una iglesia que no ha querido entender las cosas de Dios. Y pongo en este contexto lo siguiente: ¿hay malos líderes en la iglesia? Sí, pero también hay muy buenos. ¿Hay mal pueblo en la iglesia? Sí, pero también hay una iglesia santa, una iglesia convertida, una iglesia fiel. No podemos generalizar de todos los líderes ni de todo el pueblo, pero sí podemos decir que hay uno que nos salvó, y ese es Jesús. Versículo 6: y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y esta palabra, persuadidos, ellos mismos decían los escribas, es que ellos creen, no es, pero ellos creen. Escuché a una persona que estaba aquí en el micrófono decir, es que yo estuve en una iglesia donde antes nos decían que en el 2000 nos iban a morir, que iban a morir y todo esto. Y hermanos, es increíble lo que está pasando hoy en día. Fuimos a un viaje misionero a las cárceles de algunos lugares en Tecate, Baja California, y en la entrada de Tecate para Tijuana hay una pancarta enorme que dice, bienvenido a la iglesia que cree en el Dios Madre. Hoy en día la apostasía es verdad. Hay cosas que están pasando horribles. Gente que se autoproclama a Cristo. Hay muchos. Hace 5 o 6 años yo estudiaba estos temas y decía, bueno, pues hay uno o dos. Hoy hay muchos. Hay una mujer que dice que es Jesucristo. Es increíble la apostasía. Tenemos que ver la verdad de nuestro tiempo, hermanos. Tú tienes que preparar a tus hijos para el futuro. Nuestro Dios va a venir. El Dios de la Biblia va a regresar por su pueblo y nos va a llevar. Pero ni el día ni la hora nosotros sabemos. Cuando Jesús lo dijo en forma de siervo. Y el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero en el cielo se le dio toda autoridad. Jesús ya sabe cuándo va a venir. Que no te agarre desprevenido. Que no te agarre, hermano. Y quiero cerrar con el versículo 8, donde dice, entonces Jesús les dijo, yo también poco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús, en su deidad, en su hombría, en ese versículo, dijo, hasta aquí llego con estos tercos. Hermano, no lleguemos a ese límite de que Dios nos diga, hasta aquí llego contigo. Ya no te diré con qué autoridad hago las cosas. Es bien triste que teniendo la oportunidad de irnos al cielo, muchos hayan decidido irse al infierno. 3 puntos para cerrar. Número 1, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero acuérdate de esto, tu mayor padre es Dios. Punto número 2, sé como ese profeta Jeremías, sé como Jesús cuando tenían que hacer las cosas. ¿Y qué es lo que un cristiano tiene que hacer hoy en día? Predicar el evangelio en todo lugar. Y número 3, va a ser difícil, hermano. Te van a llamar hipócrita, mentiroso, fanático, etcétera, etcétera y etcétera. Aviéntate ese tiro, carga esa cruz. Nosotros en el ministerio pasamos infinidad de cosas y sería por más mencionarlas. Pero qué bonito sería que tú llegues con Jesús y les digas, Señor, por ti me escupieron por predicar la palabra, por ti no me dejaban subir a un camión, por ti, Señor, perdí a mis amigos. Aviéntate ese hermoso caminar con Cristo. Yo no sé, hermano, tu vida, y vengo a esta iglesia donde tan amablemente la pastora nos recibe junto con el pueblo de Dios, y me gustaría a veces pasar más tiempo, pero yo no conozco tu vida. Pero déjame decirte esto, Jesús sí te conoce. No rechaces la autoridad de Jesús en tu vida. Busca el corazón de Dios en su palabra. Busca sus mandamientos, cúmplelos, pero sobre todo, échale ganas, porque Dios va de tu lado. Que se agarre el diablo,
Que cada vez que te levantes el diablo diga, ay no, ya se levantó esta persona, no hombre, este sí ora, este sí lee la Biblia, este sí comparte, este sí apoya, este sí está en la obra. No, con ese ni me meto, lo veo, porque ese siempre me tiene acá abajo. No, con ese no, mejor me voy con aquel. Con aquel que dice groserías, con aquel que ve películas raras, con aquel que toma. Hermano, yo una vez tengo muchos amigos que son cristianos y toman, y les digo, bueno, pues no los voy a volver a ver porque ustedes se van al infierno. No, ya Jesús nos redimió, sí, pero ningún borracho entre el reino de los cielos, hermano. Y yo no te creo a ti. Y además tú eres muy borracho, aunque dicen que son cristianos. Ojo con lo que haces, porque está siendo grabado. Y en el cielo, en esa pantalla de 800 pulgadas se va a transmitir, hermano, Y por lo que sé, hay un número grandísimo de ángeles que van a estar ahí. Mira, y ojo como vives, ojo como vives. Yo no sé tú, pero hoy yo quiero pedirle perdón a Dios por todo lo malo que he hecho. Ahí donde estás, cerremos nuestros ojos. Amado Señor, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que nosotros no nos podemos salvar. Por eso recurrimos a Jesús, nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa, una vida entregada a ti. Una vida que te agrade, que tu voluntad sea en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a corregir esos aspectos de nuestra mente, en nuestro corazón, que no te agradan, sea por lo que vemos, oímos, hablamos, nos comportamos, o lo que hacemos, o lo que somos. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, pues queremos, Señor, tener ese primer amor, nos dure para siempre. Mándanos amor tuyo para hacia nosotros, para amarte verdaderamente. En el nombre de Jesús, perdónanos. Y de la iglesia el Señor dice, amén. Otra invitación. Yo no sé si hay alguien aquí que hoy quiere seguir a Jesús por el resto de su vida. Esto se le llama cristianismo. Si tú has venido a la iglesia y has estado, pero nunca te has levantado y has decidido, yo quiero seguir a Jesús públicamente. Hoy quiero que Jesús sea mi Señor y tener su autoridad. Si hay alguien aquí, yo te pido que te pongas de pie. ¿No hay nadie? Yo lo hice, hermanos, y dice también la palabra en Mateo, con testigos Dios verá que somos cristianos. ¿No hay nadie? Amén. Me llena de gozo. Eso quiere decir que alguien trabajó en tu corazón para llevar la palabra, así que amén. Pues cierro este mensaje hablando de un poquito del ministerio. El Ministerio de Discípulos en Acción tiene 5 puntos básicos. Número 1, el Hotel del Migrante. Número 2, el ferrocarril. En esos 2 ministerios, que uno es en el ferrocarril y otro es en el Hotel del Migrante, predicamos la palabra a hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, oaxaqueños, sonorenses, haitianos. Les damos de comer, les damos ropa, les damos rastrillos y les ayudamos en las necesidades más básicas con lo que podemos, pero sobre todo les predicamos el Evangelio. También vamos a centros de rehabilitación, orfanatorios. También vamos a parques y cárceles. Me gustaría mucho que apuntaran esta dirección en la web, discípulosenaccion.org. Búscanos en YouTube, ahí estamos. Ahí hay mucho material que puedes ver lo que hacemos, a dónde llegamos. Y a mí me gustaría algún día que un ministerio se abriera aquí como el que hacemos allá. Yo sé que hay muchas iglesias y probablemente en tu iglesia lo hagan, pero lo importante de que mostramos el material es porque Cristo dijo esto: y el Evangelio se transmitirá por todo el mundo. Y el Evangelio transmitido por todo el mundo es el Facebook y el YouTube para Cristo. No para mis chismes ni para mi vida, sino para el Señor. Es por eso que lo mostramos ahí. Del ministerio, Pati y Aarón, Pati la conocen, les manda muchos saludos. Siempre me habló muy bonito de esta iglesia, de los hermanos y de todo lo que aquí, Martín, la pastora, etcétera, etcétera. No digo más nombres porque no quiero que ninguno se resienta. Y luego me va a decir la Pati que, no, Carlos, es que no me dijiste, es que, bueno, ya ustedes me entienden. Hermanos, Cristo está cerca de regresar. Amén, Señor, aleluya. Él es bueno. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Cristo es bueno, hermano? A lo mejor
no sé si eres observador, ¿me puedes decir cuántas veces en estos 15 días se ha traído este mensaje? ¿Quién observó esto? Por favor, dígame cuántas veces ha venido este mismo mensaje en 15 días. Le voy a decir por qué. Porque Cristo es bueno. Amén. Y no quiere que nadie se pierda. Amén. Él quiere que todos, y si alguno no estuviéramos bien, procedamos al arrepentimiento. Por uno, el Señor sigue hablando. Y lo que dice este capítulo en Jeremías, hermanos, se repitió tantas veces en el Antiguo Testamento: la dureza del corazón, la necedad de muchos hombres, no todos. Gracias a Dios que Dios tiene remanente, pero hay gente terca que quiere seguir hundida, está arraigada en el pecado. Por esa persona Dios sigue hablando. Amén. Amén. Gloria a Jesús.